Paz de Cristo, bienvenido al Instituto Bíblico Fuente de Verdad. Este es un video extra de la clase TS 211, Teología Sistemática, la unicidad de Dios. Y soy su instructor, el hermano George Medina. Bueno, comenzamos diciendo el versículo fundamental de la teología monoteísta y es Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por favor, no se pueden olvidar esto y por favor pronúncienlo correctamente. Bueno, en clase no habíamos tenido la oportunidad de completar un poquito este estudio acerca de esta palabra griega, kai. Y kai es en realidad una palabra que se utiliza a través de todo el Nuevo Testamento. Es una de las palabras más comunes dentro del Nuevo Testamento. Y es la palabra griega que se usa para expresar y, siendo, también, etcétera. Es decir, se puede traducir como y en la gran mayoría de los casos así es como se debe traducir. Es decir, por ejemplo, Marcos 9:2, y, que es la palabra kai que estamos estudiando, después de 6 días, y Kai otra vez se transfiguró delante de ellos. Es decir, es una palabra normal, común y corriente, excepto en ciertas circunstancias. Y estas circunstancias son esenciales para que nosotros, especialmente ministros y líderes, sepamos porque corresponde a lo que se ha denominado la regla de Granville Sharp. Granville Sharp era obviamente un erudito del idioma griego y él es el que descubrió esta regla y por eso lleva su nombre. ¿Okay? Y la regla, de manera muy simple, y esta es una manera simplificada de decirlo, es que cuando dos sustantivos personales o títulos personales están unidos por kai y el primero lleva el artículo definido y el segundo no, ambos se refieren a la misma persona. ¿Ok? Entonces, esta es una regla especial. Entonces, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, de no simplemente decir, oh, porque en este versículo aparece Kai, esto inmediatamente significa que estos dos títulos están hablando de la misma persona. Porque note que la regla es bastante específica y se denomina de la siguiente manera. Tiene que haber un artículo determinado más un sustantivo más Kai y más otro sustantivo sin el artículo definido. Entonces es el artículo determinado o definido más sustantivo, más kai, más otro sustantivo. Un ejemplo de esto podemos verlo en esta frase, el Dios y Padre. ¿Okay? Él sería el artículo definido, Dios es el primer sustantivo personal, Kai es el copulativo que está uniendo los dos sustantivos y el segundo sustantivo, note, no tiene el artículo determinado adelante del sustantivo y simplemente dice padre. En casos como este, Kai puede traducirse como y, como siendo, como aún el mismo, o a veces con solo una coma, o a veces sin siquiera una coma. ¿Ok? Entonces, en este caso, nuestra traducción dice el Dios y Padre. Y entendemos que tanto Dios como Padre se refieren al mismo ser. Entonces son dos sustantivos, Dios y Padre, unidos por Kai, y el primero lleva el artículo definido y el segundo sustantivo no lleva el artículo definido. Y obviamente un ejemplo poderosísimo de esto, y la razón por la cual estamos estudiando esto, es porque esto nos demuestra de manera irrefutable la absoluta deidad de Jesucristo. ¿Okay? Y esto es en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces note que hay uno que es ambas cosas, es Dios y es Salvador. Ahora hemos subrayado también la palabra de, y vamos a ver el griego acá, y vamos a tratar de leerlo un poquito lentamente. Tu, megalu, theu, kai,
Soteros, Gemón, Christu, Jesu. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos el artículo que es to, que en realidad debería traducirse como del, ¿ok? Del. Ahí tenemos los dos sustantivos que es Theou y Soteros. Theou significa Dios, Soteros Salvador. Entonces, literalmente por la regla de Granville-Sharp, esto dice del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Entonces, tanto Dios como Salvador son títulos o nombres, vamos a decir, sustantivos personales de un solo ser. Y en este caso, el nombre se da al final del versículo y es Jesucristo. ¿Okay? No es el único versículo en el Nuevo Testamento que cumple con esta regla. Podemos también ver 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la traducción. Pero note que en el griego dice tu theou, o sea, del Dios, y la palabra y ahí es kai, y Salvador es soteros, y otra vez es Jesucristo, Jesucristo. Entonces, tanto Dios como Salvador es un solo ser. Ahora, hemos escuchado a algunos hermanos del nombre enseñar respecto a esto, que lastimosamente no conocen el griego, no saben el idioma griego y están repitiendo tal vez algo que han escuchado en algún lugar o han escuchado a alguien hablar del kai y han pensado que aplica en todo lugar donde se utiliza la palabra kai. Hemos visto que esto no es así. De hecho, se puede utilizar la palabra kai para unir cuando hablamos de Pedro y Jacobo y Juan. Puede ser Pedro, Kai, Jacobo, Kai, Juan. Y esto no quiere decir que Pedro es Jacobo y Jacobo es Juan y Juan es Pedro. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no utilizarlo de mala manera y especialmente en estos tiempos cuando nuestros amigos trinitarios son un poquito mejor informados, ¿ok? Entonces tenemos que utilizarla bien, como quien dice, la palabra de verdad. Y entonces ahora le vamos a decir que la regla de Granville-Sharp no aplica a Mateo 28:19. Y una vez más hemos escuchado a algunos hermanos del nombre que lastimosamente no han parado ni siquiera para consultarnos y han comenzado a enseñar esto, ¿no? De que Mateo 28:19 en el griego puede traducirse, ¿no? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Kai, o siendo del Hijo, Kai, siendo del Espíritu Santo. Eso es la enseñanza que estos hermanos han dado y eso está completamente equivocado. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque el artículo definido se repite antes de Padre, antes de Hijo y antes de Espíritu Santo. Y acuérdese que la regla de Granville-Sharp dice que los sustantivos personales que están unidos por Kai, si el primero lleva el artículo definido y el segundo sustantivo no, ambos refieren al mismo ser. Y en este caso no se cumple porque tanto el primer sustantivo como el segundo y el tercer sustantivo llevan el artículo determinado o definido, ¿no? Y en griego es tu, de el Padre, de el Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Tu pater and tu huio, kai tu hagio pneumatos sería en el griego. Ahora, el hecho de que no se cumple la regla de Granville-Sharp acá no implica que esto deba verse como múltiples personas, ¿ok? Es decir, la regla de Granville-Sharp no se puede utilizar en reversa. No es que si es que el primero lleva el artículo definido, el segundo no, y están unidos por Kai, entonces se refieren a la misma persona o al mismo ser. Y si todos y cada uno de los sustantivos llevan el artículo definido, entonces se refiere a diferentes personas. No hay tal regla. Entonces, esto no implica múltiples personas, sino simplemente diversos títulos describiendo al mismo ser. ¿Ok? Y le voy a recordar algo que hemos hablado bastante en nuestra clase, es el hebraísmo de énfasis por repetición.
¿ok? Cuando hay varios títulos que se repiten hablando de la misma persona o del mismo ser, de la misma ciudad. Acuérdese de Jerusalén y Sión, Jacob y de Israel y cosas similares. Y también tenemos que tomar en cuenta que los apóstoles siempre bautizaban en el nombre de Jesús y no vieron Padre, Hijo y Espíritu Santo como si fueran diferentes seres, ¿ok? Esa es una, uh, una idea importada, es eisegética, es decir, es un significado ajeno al texto que la gente trata de traer al texto. Y les voy a dar un claro ejemplo de esto que lo van a aceptar todos, donde hay varios títulos y cada uno de ellos tiene el artículo determinado, pero al final del día vamos a darnos cuenta que todos y cada uno de esos títulos aplican a un mismo ser. ¿Okay? Entonces, esto es aparte de la regla de Granville-Sharp. Decimos que esa regla no aplica en esta situación. Pero veamos Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. No temas, yo soy el primero, artículo determinado, y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Note que ese título de primero y ese título de último, ¿okay? Y ese título del viviente, está cada uno precedido por el artículo determinado, definido. Pero todos sabemos que el primero no es una persona, el último es una segunda persona y el que vive es una tercera persona. No, todos estos se aplican a un mismo ser que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que estuvo vivo y que murió y que ahora vive por los siglos de los siglos. ¿Okay? Y entonces ningún trinitario va a insinuar que estos diferentes títulos hablan de diferentes personas. Entonces hay que tener cuidado porque siempre hay algún trinitario que piensa que es demasiado sabio y va a tratar de decir, oh, por la regla de Granville-Sharp, entonces nosotros en Mateo 28:19 tenemos tres personas y decimos, no, la regla de Granville-Sharp no aplica, porque una regla aplica en situaciones específicas y Mateo 28:19 no cumple con esa situación específica. De la misma manera que Apocalipsis 1:17 al 18 no cumple con esa situación específica. Entonces no podemos aplicarlo. Y ya que ningún trinitario va a decir que estos títulos de primero, último, el que vivo, etcétera, hablan de diferentes personas, lo mismo debe decirse de Mateo 28:19. Pero ahora note qué tan poderoso en realidad es esta regla de Granville-Sharp, porque demuestra de una manera definitiva que Jesús es Dios mismo. Y si usted tiene la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová, usted va a notar que ahí ellos tuvieron que cambiar y añadieron ilegalmente antes de Dios o antes de Salvador otro de él que no se encuentra en el texto griego original. Entonces la versión de ellos va a decir, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Pero una vez más, por causa de la gramática griega, simplemente eso es algo completamente ilegal y no puede ser aceptado. ¿Ok? Bueno, esto es lo que no tuvimos tiempo de cubrir en clase, perdón, y espero que este video haya sido de bendición para ustedes. Entonces, vamos, utilicemos bien la palabra de verdad, hagamos exégesis y nunca eisegesis, mantengamos bien nuestra utilización, seamos sinceros en lo que la Biblia enseña y Dios nos va a recompensar. El Señor les bendiga. Una vez más, un privilegio para mí haber sido su instructor en la clase de la unicidad de Dios. Y soy el hermano George Medina, despidiéndome de ustedes, deseándoles de todo corazón. Shalom.